como siempre, aquí estamos presentes para hacer la voluntad de Dios. Y ya son 10 semanas, yo creo que no estamos dentro del templo, pero estamos siempre comunicándonos unos a otros. Amén. Dios nos cuide, Dios nos bendiga. Acuérdense siempre ¿verdad?, de buscar al Señor y seguir hacia adelante. Creemos que pronto estaremos en la iglesia o en el templo, quizás 50% de capacidad, pero con la ayuda del Señor lo vamos a poder hacer. Amén. Esperamos que si cualquier cosa que ustedes necesiten, pueden comunicarse con la iglesia, ¿verdad?, con el teléfono de la iglesia, que va a aparecer aquí abajo en su pantalla, y al teléfono mío, que es el 239-595-0776. Cualquier cosa que necesiten. Siempre estamos a la disposición, Luz y yo, para poder ayudarles, cualquier cosa, ¿verdad?, que podamos servirles a ustedes. Esta mañana quiero hablarles de lo que es esencial. ¿Qué es esencial para este tiempo? Y el tópico de hoy es: la iglesia es esencial. ¿Es la iglesia esencial? ¿Cree usted que la iglesia es esencial en estos tiempos? En este tiempo ¿verdad?, que estamos viviendo. Quizás algunas personas creen que no, pero ¿qué crees tú? ¿Es la iglesia esencial? Y la palabra esencial se ha convertido en una palabra muy popular durante este tiempo de esta enfermedad y esta crisis que están pasando. De hecho, ha creado cierto debate al tratar de definir qué es esencial y qué no es esencial. Hay cosas que son esenciales en tu vida, ¿verdad? Y hay cosas que antes eran esenciales y hoy quizás no lo son. Pero así es la vida, así es la vida. Al pasar el tiempo, al pasar las cosas que nos suceden, a veces una cosa era esencial y al pasar el tiempo ya no se vuelve esencial. Pero hay cosas que siempre son esenciales en nuestra vida, en nuestra vida, ¿verdad? Una cuestión sin duda es muy esencial e incluso más esencial, según las Escrituras, es la iglesia. Hay gente que cree que la iglesia no es esencial. Hay gente que piensa que la iglesia no es esencial. Hay gente dentro de la misma iglesia que quizás piensan que la iglesia no es esencial. ¿Pero qué crees tú? ¿Crees tú que la iglesia es esencial en este tiempo? ¿Te hace falta ir al templo y reunirte con los hermanos y tener ese calor? Quizás algunos en el gobierno piensan que la iglesia no es esencial. Pero claro, yo pienso que sí. Si usted me pregunta a mí, yo debo decir que sí. Sí, la iglesia es esencial. Es más, le voy a decir más. La iglesia es la que está parada entre el mundo que se pierde y el infierno. Así que, si usted me pregunta a mí si la iglesia es esencial, yo le voy a responder que sí. La iglesia sí es esencial. Porque como dije, Dios nos ha puesto a nosotros aquí y ha creado la iglesia para que se pare en medio del mundo que se pierde y el infierno. Porque el mundo que se pierde, que va directo al infierno, tiene que pasar a través de la iglesia, o por lo menos oír el mensaje de salvación que la iglesia tiene que predicar. Para que no lleguen, para que prevenirles que entren al infierno. No, la iglesia es la que intercede por el mundo. La iglesia es la que ora y proclama el mensaje de salvación. Amén. Y durante estas próximas 4 semanas, el pastor estará examinando 4 áreas. Y número 1, ¿por qué la iglesia es esencial? Lo que vamos a hablar hoy. Y la otra próxima semana, ¿por qué usted es esencial? Y la tercera semana, ¿por qué el Espíritu Santo es esencial? Y número 4, la cuarta semana, ¿por qué las conexiones son esenciales? Así que piensen eso durante, ¿verdad?, todo el tiempo que estas próximas semanas. Pero hoy vamos a hablar de por qué la iglesia es esencial. ¿Por qué nosotros estamos aquí? La iglesia está aquí con un propósito. Dios creó a la iglesia con un propósito. Amén. So, 1 Pedro 4 dice, déjame, antes de entrar en ese versículo, déjame darle un poquito de contexto en lo que quiero hacer, lo que le dice el apóstol Pedro.
Dice, el apóstol Pedro está escribiendo esta carta a los nuevos creyentes que están básicamente dispersos en 5 regiones diferentes en Asia Menor, que eran todas provincias romanas. Ahora, debido a que muchos son nuevos creyentes que funcionan como la iglesia, él está escribiendo para recordarles cuán esencial es permanecer fieles durante los duros tiempos de persecución que estaban experimentando como creyentes. Entonces, el capítulo 4, que es donde vamos a leer, Pedro establece una prioridad en 3 cosas que son esenciales a medida que se acerca el final. Y yo creo que también eso nos toca a nosotros. Se refiere también a nosotros. No solamente para ellos, él lo escribió hace casi 2000 años atrás, pero también es importante hoy para la iglesia también. Y número 1 es la oración. Que se mantengan firmes en la oración, que es tan importante. Y hoy día la iglesia de hoy, por lo menos aquí en Estados Unidos, ha descuidado la oración. Número 2 es amar a los demás, amando a los demás o amándose unos a otros. Y eso la iglesia pues está bien porque el hombre, el ser humano, ama a aquellos que se aman, lo aman a ellos. Nos amamos unos a otros. Y número 3, el servicio a otros. El servir a los demás. Él habla de estos puntos básicos en 1 Pedro, lo que voy a leer. Amén. Y 1 Pedro 4, del 7 al 11 dice, porque la culminación de todas las cosas está cerca. Por lo tanto, tened dominio propio y sobrio por el bien de la oración. Sobre todo, mantén ferviente el amor mutuo, porque el amor cubre una multitud de pecados. Muestre hospitalidad unos a otros sin quejarse. Así como cada uno ha recibido un don, úselo para servirse unos a otros como buenos administradores de la variada gracia de Dios. Quien habla o quien hable, que sea con las palabras de Dios. Quien quiera que sirva, hágalo con la fuerza de que Dios suministra, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. A Él pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Como dije primero hace un momento atrás, el término esencial se ha convertido en una palabra popular. Para algunos en nuestra sociedad, su opinión es que la iglesia, como dije primero, no es esencial. El gobierno, otras personas, claro, gente que no va a la iglesia, y aún personas dentro de la misma iglesia, piensan que quizás la iglesia no es esencial. La iglesia es solamente un sitio donde yo voy cuando tengo problemas. Es solamente cuando voy a buscar a Dios, cuando voy a la iglesia a buscar a Dios porque me está pasando algo, o tengo problemas, mis hijos están fuera de orden, o tengo problemas financieros, o necesito un trabajo, ore por mí para que... Y hay personas que son así, que solamente van a la iglesia porque están buscando algo de Dios. Amén. El autor cristiano Rick Warren dice que habrá 3 tipos de iglesias en los últimos días. Número 1, una iglesia que se aferra a la verdad y enfrenta la peor parte de la oposición porque se niega a doblegarse. Esa es la iglesia que se mantiene firme en la palabra. Esa es la iglesia que se mantiene firme en la oración. Esa es la iglesia que no importa lo que esté pasando a su alrededor, se mantiene firme y tiene buena doctrina. Se mantiene ahí agarrada, aferrada, buscando al Señor todo el tiempo, ¿verdad? Tratando de hacer la voluntad de Dios. Amén. Número 2. Habrá una iglesia en el medio tratando de atravesar la cerca a través de alojamiento o acomodándose para evitar la persecución y el rechazo social. Se aparece como se ve en la iglesia de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Esa es la iglesia que trata de acomodar a todo el mundo, que solamente quizás predica un evangelio de amor todo el tiempo. Un evangelio donde predica que no hay problema, ven, acércate, ¿verdad? Trata de no predicar o dar mensajes que hieran a las personas. Tratando de acomodar a todo el mundo dentro del panorama. Amén. Y número 3, una iglesia tibia, similar a la Odisea.
Esa es la que encuentra Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 a 22, que ha comprometido la doctrina, despojándolo completamente del poder de Dios y dejando a Jesús parado afuera. Esa es la iglesia apóstata. Esa es la iglesia que dice, yo estoy bien. Esa es la iglesia que no tiene doctrina o fundamento bíblico, que solamente quiere llegar a la iglesia, quizás tener una experiencia con Dios, pero no quiere crecer. Que está buscando solamente las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. Que solamente está buscando, ¿verdad? Que el mensaje que se predica hoy, que ven a Cristo para que te haga rico, ven a Cristo para que Él te bendiga, un mensaje humanista. Un mensaje, ¿verdad? Que todo es para el beneficio del hombre. Y no hablan del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hablan del sacrificio de Cristo para gloria y honra de Él. Porque para eso es que nosotros estamos. Para gloria y honra del Señor Jesús. Ahora, te pregunto, ¿qué iglesia somos? ¿Somos esa iglesia tibia como la Odisea? Que lo que queremos es la bendición de Dios y todo es, Dios lo que hizo fue para el hombre y todo es, ¿verdad? Nos concentramos en las cosas humanistas. ¿O tratamos de no herir a las personas para que se acomoden? ¿O somos aquella iglesia que se aferra a la palabra de Dios y predica la verdad y va a haber gente que se va a ofender y va a haber gente que se va a molestar y va a haber gente que no nos va a querer, quiere escuchar ese mensaje? Pero esa es la iglesia que se aferra a la palabra de Dios y se mantiene firme. ¿Qué iglesia somos? ¿Qué iglesia somos tú y yo? Bien, el papel que la iglesia jugará en los tiempos finales. Número 1, va a acelerar el evangelio predicado a todo el mundo. Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Claro, sabemos lo que dice el Señor Jesucristo, sabemos lo que dice esa escritura, que este evangelio tiene que ser predicado. Pero ¿cómo va a ser predicado? Hoy en día hay internet, hoy en día hay muchas redes sociales, pero también hay personas que no tienen nada de eso, que viven quizás viven con vidas nómadas y están allá. ¿Quién va a ir a predicarles a ellos? ¿Quién va a ir a llevar este mensaje del evangelio a ellos? Ahora, yo sé que hay que predicar este mensaje y la Biblia lo dice, y yo creo que en el tiempo final que vamos a vivir, en el tiempo antes de la venida de Cristo, va a haber un mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia, donde el Espíritu Santo va a impulsar a la gente quizás a predicar el evangelio a través de las redes sociales, y las redes sociales van a llegar a todas partes del mundo donde hay redes sociales, pero donde esas personas nómadas no estén, el Espíritu Santo va a impulsar gente que llegue allí y les lleve el mensaje del evangelio. Ahora, también digo esto. Y muchos de ustedes quizás están pensando, ok, predicar el evangelio, eso lo que es mandar personas, como estaba diciendo primero, mandar personas, un misionero, un evangelista, ayudarlos financieramente para que vayan y prediquen a otras partes del mundo a llevar el evangelio de Jesucristo. Ahora, desde el comienzo de la iglesia en el Nuevo Testamento entendemos que el mandato de la iglesia es predicar el evangelio a todas las naciones, como dije primero. Ahora, algo horrible ha sucedido en la cultura de la iglesia hoy, aquí en Estados Unidos. Hemos creado un grupo seleccionado que llamamos misioneros, lo que estaba hablando, y hemos definido a este grupo como aquellos que tienen el llamado y la responsabilidad de llevar el evangelio a otros, mientras el resto de nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para vivir piadosamente para Cristo. En otras palabras, hemos dicho, no es nuestro llamado o trabajo compartir el evangelio con otros. Y estamos equivocados. Estamos equivocados. Porque este llamado de predicar el evangelio es para todo el mundo. Es para el maestro de escuela bíblica, es para el pastor, es para el evangelista, el misionero, el profeta, el apóstol, y también es para aquel que se sienta en la banca.
aquel que está sentado allí en la banca necesita compartir el evangelio. Y el campo misionero es tu vecino. Tu campo misionero es quizás tu trabajo. El campo misionero es quizás cuando sales al supermercado. Ese es nuestro campo misionero. Y allí es donde nosotros también debemos de compartir el evangelio. Debemos de ser luz y debemos de ser diferentes a un mundo que se pierde. A un mundo que necesita a Jesús. Salga por su puerta, salga de su casa, aparece al frente en su patio y mire a su derecha, a su izquierda y al cruzarla de la calle. ¿Conocen ellos a Jesús? Pues ese es nuestro campo misionero. Debemos de hacer algo, orar, por lo menos orar para que Dios nos abra puertas, nos dé una oportunidad para poder alcanzar a esas personas. Amén. 1 Pedro 3:15, escuche lo que dice. Siempre estén preparados para dar una respuesta a todos los que te pidan que des la razón de la esperanza que tienes. Lo voy a leer otra vez. Siempre estén preparados para dar una respuesta a todos los que te pidan que des la razón de la esperanza que tienes. Pedro se dirige a toda la congregación. Él está diciendo a todos los creyentes que estén listos para entrar en momentos abiertos para compartir a Cristo. Nosotros estamos llamados para que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo murió a él murió a sí mismo. Entonces, él no hace lo que él quiere, él hace las obras de Cristo que se manifiestan a través de él. A nosotros nos llaman cristianos porque se supone que las personas afuera de la iglesia vean las cualidades de Cristo en nosotros. Entonces no soy yo quien vivo, no son mis obras, sino las obras de Cristo en mí. Y así se manifiesta Cristo a través de mí. El pastor Pastor Randy estaba compartiendo con la iglesia un testimonio que él tuvo, una experiencia. Él fue a una tienda porque necesitaba parte, yo creo que para la máquina de cortar la grama, y entró allí y mientras él estaba allí solamente estaban 2 personas y él dentro de la tienda, dentro del negocio, y le preguntaron ¿qué es lo que te hace? ¿Cuál es su profesión? Y él le dijo que era pastor, y ellas se asombraron porque no estaba vestido como pastor, estaba vestido casualmente. Normalmente ven al pastor, siempre está bien vestido, con por lo menos un saco o con la corbata o como fuera. Entonces, Dios abrió una puerta ¿para qué? Para poder compartir el evangelio. Y él dijo que estuvo como 45 minutos y en esos 45 minutos nadie entró a la tienda. Y esas 2 señoras le dieron toda su atención a él y él pudo compartir el evangelio. A veces Dios permite y nos da oportunidades para compartir el evangelio, a veces se nos escapan, a veces se nos van. No nos damos de cuenta que Dios está abriendo quizás una puerta para compartir el evangelio. Porque estamos quizás preocupados en tantas cosas, tenemos cosas que hacer en la casa, o tenemos que regresar pronto a la casa. Pero estamos llamados a compartir, estamos llamados a decirle al mundo por qué yo soy cristiano. Amén. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:20, somos los misioneros de Cristo. Ser un extrovertido no es esencial para evangelizar, sino la obediencia y el amor. Charles Spurgeon, que fue un predicador famoso, que murió ya, él dijo, todo cristiano es un misionero o un impostor. ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Qué somos? ¿Somos un misionero o somos un impostor? Y Ray Comfort dijo, si no estás preocupado por la salvación de tu vecino,
entonces estoy preocupado por tu salvación. Lo voy a leer otra vez, que esto dijo Ray Comfort. Si no estás preocupado por la salvación de tu vecino, entonces yo estoy preocupado por tu salvación. Nos preocupamos por nuestros vecinos, nos preocupamos por nuestros amigos, nos preocupamos por esas personas que no conocen a Jesús. El pastor cuando estaba preparando todo esto, este mensaje, le vino una convicción abrumadora con respecto a nuestros esfuerzos y sus esfuerzos personales para compartir el evangelio. Y el pensamiento que le vino a la mente al pastor en ese momento, que yo creo que fue quizás algo que puso el Espíritu Santo ahí, y le vino este pensamiento a la mente y a su corazón. Cualquiera que diga ser cristiano, pero no tenga ningún deseo o interés en compartir el evangelio, es un estorbo. Lo voy a repetir. Cualquiera que diga ser cristiano, pero no tenga ningún deseo o interés en compartir el evangelio, es un estorbo. Porque todos estamos llamados a compartir el evangelio, todos estamos llamados a ser diferentes. Ahora, aquí está la segunda cosa que creo que veremos en relación con el papel de la iglesia, que la iglesia jugará en los últimos tiempos. Habrá una prioridad renovada de verdad y de doctrina. La razón por la que comparto esto contigo es porque sabemos que al final de los tiempos, las personas se dejarán llevar por falsas doctrinas y enseñanzas. La sociedad intentará rebajar, como está tratando de hacer ahora, la moral bíblica, los principios bíblicos. Y eso se ve hoy día. La gente dice que la moral no tiene que ser bíblica. ¿De dónde viene la moral? La moral no tiene que ser venir definitivamente de la Biblia. Pero si no viene, la moral no viene de la Biblia, entonces ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la moral? Y la gente quiere rebajar esas cosas. La gente dice que mi moralidad es diferente a la tuya. Y eso es muy cierto. Pero lo que ellos ven, lo que la Biblia dice que es pecado, ellos no lo ven mal. Lo que la Biblia dice que hay cosas que no se deben de hacer porque es pecado y no heredarán, las personas que hacen esas cosas no heredarán el reino de los cielos, ellos no ven nada malo con eso. Hay personas que quieren dentro de la iglesia, como dije primero, solamente que Dios los toque, que Dios resuelva sus problemas, que tienen que tener una experiencia, pero no se quieren meter en la Biblia y aprender doctrina. Y eso es bien peligroso. Porque no tienen fundamento bíblico. Y cualquier persona que venga, que le diga algo que a ellos les guste, entonces se van atrás de esa persona, aunque esté completamente erróneo. Y eso es un espíritu de anticristo. Dice, parte de la agenda de anticristo, y es un espíritu de anticristo, es crear la idea que la iglesia no es esencial o relevante. Y eso está pasando hoy día. Hay muchas personas que creen que la iglesia no hace falta. Tenemos que tener cuidado. Probablemente escuchaste a la gente decir, las iglesias están muriendo y pronto serán obsoletas. Eso no es cierto. La iglesia no va a ninguna parte. La iglesia de Dios no está muriendo. Las iglesias muertas están muriendo y desapareciendo, pero la iglesia no está muriendo ni desapareciendo. Hay iglesias que están afuera y están llenas, muchas de ellas, y cantan bonito y tienen buenos programas y hay mucha gente dentro de los edificios, pero están muertas. Porque la gente esté allí, la iglesia, el templo esté lleno, no quiere decir que Dios está ahí. ¿Qué están predicando? ¿Qué están enseñando? ¿Dónde está el fundamento y la doctrina bíblica? Doctrina y verdad no son asuntos intelectuales, sino asuntos espirituales, y su comprensión proviene del Espíritu Santo.
La verdad no es revelada por conocimiento, sino por revelación del Espíritu. Lo voy a decir nuevamente, la verdad no es revelada por conocimiento, sino por revelación del Espíritu. Usted puede tener mucho conocimiento de la Biblia, pero si el Espíritu Santo no toma esa palabra y le da revelación, solamente vas a tener conocimiento aquí en la mente, pero no aquí en el corazón. Porque cuando Dios, el Espíritu Santo, te da revelación, te lo da el corazón. Y cambia y transforma tu vida. 1 Timoteo 4:1 dice, ahora el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:6 dice, si instruyes a los hermanos en estas cosas, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido cuidadosamente. Y 1 Timoteo 4:13 dice, hasta que yo venga, ponga atención a la lectura, a la exhortación y a la doctrina. La doctrina es esencial. No sé si ustedes, quizá algunos de ustedes se acuerdan, hace unos meses atrás, unos cuantos pastores, líderes de agrupación, personas que influenciaban a las personas, empezaron a decir y a cambiar y a decir que ya no creían en lo que habían enseñado, ya no creían en lo que habían. Uno escribió hasta un libro y estaba pidiendo perdón a la gente que la había ofendido porque ya no creía lo que había escrito, ya no creía en la doctrina del evangelio. Entonces había otro también que era músico, también decía, ya no creía en esas cosas, porque quizás estaban buscando una experiencia, una emoción, pero no había una doctrina que estuviera en su corazón y una revelación del Espíritu Santo, y se han apartado. Esos son espíritus de anticristo, son espíritus de apostasía. Y eso está pasando hoy. Y es importante mantenerse firme en la doctrina de la palabra. Meterse en la palabra, estudiar la palabra y orar para que el Espíritu Santo te dé revelación. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y 2 Timoteo capítulo 3 habla de la apostasía en los últimos tiempos. Y hay personas que no quieren saber, solamente quieren, como dije, esa emoción. Y la gente se va a apartar de la fe, buscando su propio, dentro de la iglesia, pero están viviendo vidas inmorales. Tendrán una apariencia de piedad, quizás tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hay muchas personas dentro de la iglesia que están así. Dentro de la iglesia. Y como dije primero, ¿qué iglesia somos? ¿Somos la iglesia que está firme? ¿Somos la iglesia que quiere que todo el mundo que todo el mundo esté bien, esté todo el mundo contento con uno? ¿O somos la iglesia de la Odisea completamente tibia, que hemos comprometido la doctrina completamente? Que estamos dentro de la iglesia creyendo que somos salvos, creyendo que somos ricos, creyendo que estamos bien con Dios. Y si usted lee las palabras de Jesucristo en el capítulo 3 de Apocalipsis, que le habla a la iglesia de la Odisea, y le dice, pero tú estás muerta, eres una desventurada, estás ciega, eres pobre. Dice, te aconsejo que te arrepientas y compres de mí oro refinado, le dice el Señor. ¿Qué iglesia somos? Y número 3, al final del fin, el tiempo del fin, ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia va a iniciar una lluvia tardía del Espíritu Santo. En otras palabras, que el Espíritu Santo va a descender sobre la iglesia y la iglesia va a ser ungida, la iglesia va a tener un movimiento poderoso. Mira lo que dice
Va a haber un despertar en la iglesia. Va a haber un despertar completo dentro de la iglesia. Mira lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28. Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Va a haber un derramamiento del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Un despertar espiritual. Un mover y un sacudimiento de nosotros, de nuestras vidas. Pero eso también viene a través de la oración. No lo podemos solamente pensar que va a suceder. Solamente creer que va a suceder. Dios exige de nosotros una consagración. Y Dios va a depositar su espíritu en nosotros y se va a mover. Y va a lanzar el evangelio por todo el mundo. Eso es lo que yo creo que va a suceder en estos últimos días. En estos últimos días que estamos viviendo, tiene que haber un mover dentro de nosotros para que despertemos, para que Dios pueda lanzar, porque si yo no tengo el poder del Espíritu Santo y el deseo que pone Dios en mi corazón para ir y predicar el evangelio, nunca lo voy a hacer. Necesitamos un despertar, necesitamos orar, necesitamos clamar para que Dios se mueva dentro de la iglesia y levante una iglesia verdadera, una iglesia que no comprometa el mensaje, no comprometa la doctrina, no comprometa sus principios morales. Porque estamos en los últimos tiempos y Dios va a levantar una iglesia, pero necesitamos ponernos en las manos del Señor. Quizás hay alguien que me está escuchando que necesita que Dios lo anime, porque quizás antes tú orabas, tú buscabas al Señor, tenías ese ánimo y como que ya no tienes las fuerzas para orar. Yo quiero orar por ti, para que Dios nos levante como iglesia, para que sigamos firmes hacia adelante. Amén. Porque yo creo que estamos en los últimos tiempos. Yo creo que Dios se quiere mover en la iglesia. Yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. Pero también tenemos que poner de nuestra parte. Y si estás débil, si estás debilitado, si estás quizás desanimado, pídele a Dios que ponga nuevamente esos deseos en tu corazón. Pídele al Señor que venga nuevamente a tu vida y levante y te use como antes. Quiero orar por cada uno que me está oyendo. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por tu amor y misericordia, Señor. Padre, yo te pido, Padre, por todos los que están oyendo, que si hay alguien que está desanimado, Padre, tú les des la fuerza, Señor, y nuevamente pongas el ánimo dentro de ellos, Señor. Que, Señor, tú te muevas de una forma poderosa, Señor. Que, Padre Celestial, tú pongas un hambre y una sed en cada corazón, Señor mío. Que, Padre Celestial, que tú mires a aquel que está derramando lágrimas ahora mismo, Padre Celestial, que tú vengas sobre su vida y, Señor, lo levante, lo llene de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, tú quieres hacer cosas poderosas, Señor, a través de tu iglesia, Señor amado. Pero Padre Celestial, tenemos que estar dispuestos también. Queremos, Señor, necesitamos que Señor, tú vengas, necesitamos querer que tú vengas a nuestras vidas, Señor, para que tú nos uses, Señor amado. Padre Celestial, y ayúdanos a reconocer, Padre Celestial, los momentos, Señor amado, que tú abres esas puertas para nosotros poder compartir el Evangelio, Padre Celestial. Glorifícate en nosotros, Señor. Úsanos, Señor, danos ese discernimiento, porque Padre Celestial, sabemos, Señor amado, que vamos a tener que rendir cuentas a ti un día, Señor, por aquellas personas que quizás compartimos o no compartimos, Señor amado, el Evangelio cuando tuvimos la oportunidad, Señor. Padre, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, de hoy en adelante, Señor, a reconocer esas puertas abiertas y esas oportunidades que tú nos das, Señor mío. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te pido, Padre, que te sigas glorificando en la iglesia a aquellos que necesitan un toque tuyo, Padre, un toque de sanidad, un toque, Señor amado, de tu poder, Padre Celestial. Muévete en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús yo te lo pido todo. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Espero que pronto tengamos nuevas noticias de cuándo nos podemos reunir en la iglesia. Pero anyway, dejamos
Espero que sigan saludables. Yo estaré también, lo más seguro, comunicándome con algunos de ustedes, ¿verdad? A través del teléfono, como lo he estado haciendo, porque los extrañamos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta las próximas semanas.